Y vamos a continuar con Popper y la falsabilidad. Relacionado al último punto acerca de la falsabilidad en el área de las ciencias sociales, dice, esto, filósofos como Lakatos propusieron enfoques más flexibles, pero sin abandonar el núcleo racionalista del método de Popper. En concreto, la propuesta de Popper significó un giro radical en la epistemología moderna. La ciencia avanza no por confirmaciones, sino por refutaciones controladas. Una buena teoría es aquella que se arriesga a ser falsada. El conocimiento científico es siempre provisional, nunca absoluto. Este enfoque promueve una actitud crítica, abierta al error y comprometida con la verdad, lo cual mantiene su vigencia en una era donde la posverdad y la desinformación puede desdibujar los límites entre ciencia y creencia. Estructura de la revolución científica de Kuhn. El filósofo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn introdujo una de las ideas más influyentes del siglo XX en la epistemología. La ciencia no progresa de forma lineal ni acumulativa, sino por medio de rupturas radicales llamadas revoluciones científicas. Esta propuesta aparece en su obra más emblemática, La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn desafió la visión clásica de que el conocimiento científico crece en una línea recta de avances continuos y objetivos. En lugar de ello, propuso que el desarrollo científico está marcado por cambios de paradigma, es decir, transformaciones en la manera en que los científicos perciben, interpretan y explican el mundo. Es un paradigma. Un paradigma es más que una teoría, es un marco compartido de supuestos, métodos, valores, instrumentos, formas de observar y resolver problemas que guían a una comunidad científica. Según Kuhn, el paradigma define qué es un problema científico legítimo y cómo se debe abordar. Dice Kuhn, los paradigmas guían no solo las respuestas, sino también las preguntas que los científicos se atreven a formular. Fases del cambio científico, según Kuhn. Identificó cuatro etapas principales en el desarrollo de la ciencia. Uno, la presciencia. No hay consenso sobre teorías ni métodos. Dos, ciencia normal. Periodo de estabilidad y acumulación de conocimientos bajo un paradigma dominante. Tres, crisis. Acumulación de anomalías o hechos que el paradigma no puede explicar adecuadamente. Cuatro, revolución científica. Emergencia de un nuevo paradigma que reorganiza el campo y reemplaza el anterior. Esa transición no es puramente lógica, como pensaban los racionalistas, sino que involucra aspectos psicológicos, sociales e incluso emocionales. Los científicos no abandonan un paradigma por refutaciones simples, sino porque otro paradigma se vuelve más eficaz para resolver los problemas abiertos. Ciencia normal versus revolución científica. La ciencia formal es la actividad científica cotidiana que resuelve rompecabezas dentro del paradigma establecido. Aquí los científicos no cuestionan los fundamentos, sino que trabajan dentro de ellos. Revolución científica. Ocurre cuando los intentos por resolver anomalías fallan repetidamente. Esto lleva a una revisión profunda de los supuestos básicos que da lugar a un nuevo paradigma. Ejemplos históricos. Del modelo geocéntrico al heliocéntrico, de la física clásica a la relativista y a la mecánica cuántica, de la química flogística a la teoría del oxígeno. Implicaciones epistemológicas. La propuesta de Kuhn rompe con la idea de que la ciencia sea completamente racional y objetiva. Los cambios científicos implican saltos cualitativos, no mejoras graduales. La elección entre paradigmas no siempre es racional, sino influida por factores históricos, culturales y sociales. La ciencia es una actividad humana y como tal está sujeta a dinámicas de poder, creencias, formación académica y resistencias institucionales. La objetividad científica no reside en la ausencia de subjetividad individual, sino en el consenso comunitario que construye una visión compartida del mundo. Aportes actuales. Autores contemporáneos como Nicholas y Bird destacan que Kuhn abrió el camino hacia una epistemología más contextual y sociológica de la ciencia, inspirando la epistemología feminista que cuestiona los sesgos de género en la ciencia, la epistemología de coloniales que critica la exclusión de conocimiento indígena y no occidental, la epistemología de sistemas complejos, que reconoce que el conocimiento científico no siempre es acumulativo ni predecible. Programas de investigación científica de Lakatos. El filósofo húngaro Imre Lakatos, discípulo crítico de Karl Popper, propuso una visión sofisticada del progreso científico. Los programas de investigación. Esta propuesta busca superar los límites del falsacionismo de Popper y el relativismo paradigmático de Kuhn, manteniendo el espíritu racionalista, pero reconociendo la complejidad de la práctica científica real. ¿Qué es un programa de investigación?
Un programa de investigación es una estructura teórica organizada que guía el trabajo científico durante el tiempo. Está compuesto por núcleo duro, hardcore, condujo de principios, conjunto de principios fundamentales que no se cuestionan directamente. Por ejemplo, la ley de gravitación universal de la física newtoniana. Actúa como el corazón teórico del programa. Cinturón protector, conjunto de hipótesis auxiliares y metodológicas que puedan modificarse o adaptarse para proteger el núcleo frente a refutaciones. Aquí ocurre la flexibilidad del programa. Heurística positiva y negativa. La heurística positiva guía a los científicos sobre qué caminos seguir para desarrollar el programa. La heurística negativa establece qué no debe cuestionarse, es decir, proteger el núcleo. Un buen programa, dice Lakatos, no abandona su núcleo ante la primera dificultad, sino que lo defiende creativamente. Progreso progresivo y degenerativo. Para Lakatos, un programa puede evolucionar de dos maneras. Progresivo, cuando desarrolla nuevas teorías y predicciones que se confirman empíricamente, estimula el descubrimiento y tiene poder explicativo creciente. Degenerativo, cuando se limita a ajustar hipótesis solo para evitar refutaciones sin aportar nuevas explicaciones ni descubrimientos relevantes. En otras palabras, una teoría científica debe ser fértil, no solo resistente. Un programa se abandona racionalmente cuando otro demuestra ser más progresivo y útil. La ciencia no progresa eliminando errores aislados, sino que evalúan marcos teóricos en competencia. Y aquí hay un pequeño cuadro que compara los principales puntos y temas relacionados de Popper, Kuhn y Lakatos. Progreso. Para Popper es por falsación de teorías, para Kuhn por cambio de paradigmas y de Lakatos por competencias entre programas. Unidad de análisis para Popper, teoría individual, Kuhn, paradigma global, Lakatos, programa de investigación. Racionalidad. Para Popper, la lógica de refutación, Kuhn, ruptura y consenso comunitario, y Lakatos, evaluación comparativa, racional y flexible. Visión de la ciencia. Para Popper, crítica pero unificada, para Kuhn, histórica con saltos, y para Lakatos, histórica pero con criterios racionales de progreso. Programa de investigación científica, seguimos viendo este tema. Aportes epistemológicos clave. Lakatos proporciona una visión intermedia que reconoce contexto histórico, pero mantiene criterios racionales para evaluar el avance científico. Introduce el concepto de pluralismo metodológico controlado. Puede coexistir varios programas, pero unos son más progresivos que otros. Reconoce que los científicos no abandonan sus teorías ante la primera anomalía. La ciencia necesita protección temporal del núcleo para que pueda evolucionar con madurez. Según Sahar, esta idea anticipa discusiones actuales sobre dinámicas de cambio científico en contextos interdisciplinarios, como la biotecnología, la física de partículas o la neurociencia. Vigencia actual. El enfoque de Lakatos sigue siendo influyente en filosofía de la ciencia contemporánea. Análisis de controversias científicas como el cambio climático, teorías cosmológicas o evolución versus diseño inteligente. Estudio de racionalidad científica en condiciones de incertidumbre. La epistemología de la pandemia, por ejemplo. Autores como Fillos y Charabarati retoman el enfoque de Lakatos para debatir el realismo científico, defendiendo que la ciencia progresa porque construye modelos con mayor capacidad explicativa, no solo por eliminar errores. En concreto, Lakatos aporta una visión rigurosa pero flexible del desarrollo científico. La ciencia no consiste en desechar teorías la primera falla, ni en cambiar paradigmas por revolución. Más bien, los programas científicos compiten entre sí y se elige el que explica más, y predice mejor y resiste creativamente los problemas. Así, la racionalidad científica se mantiene, pero dentro de un marco histórico y dinámico. El núcleo no se cuestiona cada día, pero su valor se demuestra en la frontera de la predicción y la innovación. Vamos a continuar con el siguiente teórico, que es el anarquismo epistemológico, de Feyerabend. Dice el filósofo austriaco Paul Feyerabend, en su obra provocadora contra el método, desafió las concepciones tradicionales de la ciencia al afirmar que no existe un único método científico válido. Su enfoque, conocido como el anarquismo epistemológico, sostiene que la historia real del conocimiento muestra que la ciencia avanza muchas veces gracias a la ruptura de sus propias reglas. ¿Por qué anarquismo en epistemología? Feyerabend no promovía el caos, sino una libertad metodológica radical. Para él, la ciencia no puede encerrarse en esquemas fijos, lógicos universales aplicables, como proponía Popper, Lakatos o el positivismo lógico. En cambio, afirma que el progreso de la ciencia ha requerido y seguirá requiriendo
violaciones de las reglas metodológicas establecidas. Con su frase célebre, todo vale, no defendía la arbitrariedad, sino la apertura epistémica para aceptar ideas innovadoras que, aunque al inicio parezcan absurdas y no científicas, puedan dar lugar a revoluciones científicas futuras. Con esto concluimos esta cápsula. Continuaremos con el anarquismo epistemológico en las siguientes.